Bueno, vamos a ver, pues vamos a empezar oficialmente la charla. y em, vamos a ver. El tema que propuso Ibis precisamente era que hablara de alguna ley cósmica. Y yo dije, bueno, vale, pues empecemos por una que supongo que la podré hablar rápidamente, o sea, con poco tiempo. Eso es difícil en mí, ya lo sabéis, pero lo voy a intentar. Y bueno, en realidad de dos, porque van conectadas, enganchadas una con otra, y a partir de ahí pues hablamos de esto, se termina profundizando y de otros temas que puedan ir saliendo. Después de la lectura, vamos a hacer comprensión de lectura. ¿Perdón? No te he oído, ¿eh? ¿Has dicho algo? Hablando con su hijo. Ah, vale, es que no lo oigo. No, disculpa. Simplemente que entre que ya empiezo a sordear un poco y que el volumen no estaba suficientemente alto, me cuesta oíros, la verdad. Bien, pues según eso, vamos a hablar entonces de leyes cósmicas. Vale, así. Que quede claro que yo tengo una dualidad, esto estábamos hablando de alguna manera también con Javier hace un momento, que es por mi mentalidad acuariana, ganas de saber mucho y de todo, ¿vale? Siempre he querido preguntar y preguntar y preguntar y saber más, cada vez más, sobre todo, ¿vale? Lo que dicen las leyes humanas y divinas, saber de todo. Y por lo tanto me acuerdo que a los 20 y pocos años pregunté a uno que parecía saber bastante sobre esoterismo, bueno, ¿cómo evoluciona Dios? O algo así. Y me largó un tocho, me dijo, tómate esto, me hizo unas fotocopias de lo que se llama el Tratado del Fuego, sobre el Fuego Cósmico, de Alice Bailey, que es el tocho más tocho que he encontrado en mi vida, y mira que he leído tochos. Creo que me lo leí y no entendí nada. Bueno, sí, que había letras, que estaba escrito en castellano, eso sí lo entendí, pero otra cosa no, porque era de lo más abstruso para mí en ese momento. Y ahí me di cuenta de que o yo era tonto o eso no iba para mí. Y me di cuenta que no, todo lo que explicaba ahí era demasiado abstracto. Y poco a poco me fui volviendo lo que se llama un esotérico más práctico. Sigo siendo alguien que le gusta conocer un poco de todo, incluso de lo que no sirve de nada, pero me he vuelto muchísimo más práctico y por lo tanto solo uso y explico eso de los conocimientos sobre cosas que están por encima del logos solar. Ahora hablaremos un poco de eso para que quede claro, ¿vale? Solo lo que está por encima lo comento un poquitín para satisfacer la curiosidad, pero más bien desanimo o desincentivo la idea de seguir investigando en eso, porque es un gasto energético muy grande y mental cuando todavía tenemos tantas cosas que solucionar en nosotros. En ese caso, en ese sentido, por eso me gusta la Cábala, porque de otra manera, pero insiste mucho más en lo práctico, en lo cotidiano, en la filosofía que te explica tiene que ser aplicable, si no, no tiene mucho sentido. En cambio, el esoterismo de salón, el esoterismo que vino de Oriente y que luego se fomentó aquí con los Rosacruces, los francmasones y tantas otras escuelas esotéricas que han habido y que hay, tienen ese apartado de explicación más cósmica y que, bueno, insisto, es interesante, pero no solo no podemos comprobarlas porque está demasiado por encima de nosotros, sino que además no nos sirve de nada a nivel práctico, ¿vale? Me acuerdo que una de las cosas que me decía mi madre de muy pequeño ya de la religión católica, que era de que teníamos que parecernos a Jesús. Y luego te explicaban a un Jesús inalcanzable. Un Jesús que era tan perfecto, amaba de una manera tan profunda, era tan bueno, que tú a la que mirabas hacia arriba y lo veías ahí arriba de todo, de la montaña, teóricamente, ¿no? Decía, yo tengo que subir esta montaña. Anda ya, que lo busque otro. Me desincentivaba totalmente. Porque era imposible, te lo ponían de tal manera que era imposible seguir a ese personaje, a eso que estaba ahí arriba. No se daban cuenta de que eso no era algo que ayudara a buscar. Pues algo así es lo que, digamos, que uso yo y busco, ¿no? Y el darte cuenta luego de la parte humana de Jesús y entender más
sus normalidades, de alguna manera, sí que entonces te puede ayudar a decir, vale, pues mira, me gusta, como ideal me gusta. Eso es lo que he hecho más tarde yo. Pero de joven ya te aseguro que no, que era imposible. Bueno, vamos a ver. Entonces, según esto, existen unas, digamos, leyes cósmicas. Igual que hay leyes físicas que va descubriendo los científicos, las leyes que explican la gravedad, las leyes que explican el electromagnetismo, etcétera, leyes que los llamamos así, y también induce un poco a error, porque ley suena a algo de jueces, ¿no? Y ahí es como si, claro, si te saltas una ley, luego viene el juez y te castiga. Entonces, la idea esa, sí, pero no funciona así, ni mucho menos. ¿Verdad que nadie entendería que si salto por una ventana hacia el vacío, ¿no? En un segundo piso, por ejemplo, la ley de la gravedad no me va a castigar, pero sí me voy a dar una leche de cuidado? Es un resultado típico, lógico, haces una acción y hay una reacción, algo pasa, por haber hecho algo, pasa algo, punto. Y claro, hay unas que los científicos llaman leyes físicas, una de ellas es la de la gravitación universal, que todas las masas se atraen. Y lógicamente lo que ocurre es que cuando yo salto, yo no atraigo a la Tierra hacia mí, sino que la Tierra me atrae hacia ella y me doy una leche. Básicamente, pero nadie pensará que es porque hay un castigo divino o algo así. Bueno, supongo que al principio se debía pensar, pero vamos, lo tenemos claro. Entonces hay leyes físicas que va descubriendo la ciencia y que tarde o temprano, cuando empiecen a investigar otras dimensiones, otros planos, etcétera, pues irán descubriendo también, ¿no? Pero de momento no existen en la ciencia investigación sobre las llamadas leyes cósmicas. Y las llamamos así porque queda muy bonito, pero en realidad son las mismas leyes universales del mundo, solo que intentamos entender cómo funcionan los niveles superiores. De entrada, recordad que tenemos que hay 7 planos, 7 niveles energéticos, ¿vale? Que uno de ellos es el mundo físico, plano físico, que es lo que estudia la ciencia, lo que nosotros vemos y sentimos, etcétera. Luego está la parte energética del mundo físico, se le llama plano energético, plano etérico también se le llama, pero todo eso forma parte de lo físico. Y luego hay 6 niveles más, 6 vibraciones más elevadas que no se ven, no se tocan, que no se pueden comprobar de momento con ningún aparato material, ¿vale? Y que, bueno, tiene varios nombres: el mundo astral o mundo emocional, el mundo mental, luego el mundo búdico, átmico, etcétera. Hay 7, vale. Entonces, el esoterismo lo que busca es entender cómo funcionan esos mundos sutiles, no el mundo físico. Para eso ya está la ciencia. El esoterismo busca el mundo sutil. Y ahí hay una serie de leyes que parece ser que funcionan, de hecho, en todo el universo, y por lo tanto también en la parte física, ¿eh? Pero bueno, cuando hablan de la ley del amor, la ley del karma, la ley de la evolución, la ley de la economía, hay un montón de leyes de ese estilo. Y funcionan todas en todos los niveles, ¿vale? En todos. Solo que, bueno, se aplican de manera diferente según la situación. Yo quería hablar hoy, ya que hablábamos de leyes cósmicas, y no vamos a hablar de todas, evidentemente. Bueno, todas no me las conozco, pero ni de 4 o 5, solo de un par para hablar un poco de esto, ¿no? Hay una ley que creo interesante comentarla, porque también es algo con lo que hay poca gente que conozca eso, los esotericos y los que estudian esos temas, ¿no? Pero la mayoría de la gente no llega a entenderlo así. Todos habéis oído hablar de la evolución, la ley de evolución. Vale. A nivel físico se suele hablar de la evolución de las especies, cómo van cambiando con el tiempo, porque se van adaptando al entorno. También el ser humano, que empezó siendo, bueno, poco menos que neandertal,
y ahora somos un poco más que Neandertal. Pasamos al Homo sapiens y la evolución del ser humano como raza pues ha ido evolucionando y ahora estamos, bueno, pues de una manera más avanzada que antes, con más inteligencia, emociones más refinadas, un cuerpo físico y energético más refinado, etcétera. Bien, esta es la evolución, digamos, de Darwin, ¿no? Bien, esto es la ley, la aplicación de la ley de evolución en este mundo. Pero es que la ley de evolución existe en todos los niveles. Todos sin falta. Lo cual, el segundo nivel es el que también habéis oído hablar, que es el de la evolución humana a nivel espiritual. Se supone que vamos evolucionando, y entonces ya no solo a nivel físico, sino que a partir de ahí diríamos que nuestra personalidad va evolucionando hasta llegar a la meta que tenga como ser humano. Bien, pues lo mismo debemos de entender que existe en cualquier nivel. Y ahora vamos a hablar solamente un poco de los niveles, ¿no? Supongo que también habéis oído hablar o alguno de vosotros sí que me ha oído a mí expresar o haber visto en otro sitio, lo de los logos, el nombre que se usa para la palabra Dios. Dios es una palabra demasiado abstracta y borrosa, de manera que las religiones lo usan para decir Dios, el todo, el grande, el no sé qué, y a partir de ahí ya está. Y solo hay un Dios. Vale, eso lo dicen todas las religiones, ¿vale? Aunque cada una cree que es el suyo, pero eso es otra cosa. En realidad es uno solo y ya está, vale. Pero cuando se habla así, hay un salto enorme entre esa imagen, ese personaje, Dios, y el ser humano. Ya no hablemos de más abajo, pero es igual, el ser humano. Es un salto tan grande, el absoluto, la totalidad, algo que mentalmente no podemos ni entender. Podemos hablar de ello, sí, pero entenderlo realmente no. Pero es demasiado grande, porque está hablando incluso de más allá del universo. Y el universo, ya el físico que conocemos un poco, pues es enorme, la idea es bestial. En cambio, el esoterismo es como más detallado, más preciso en ese sentido, ¿no? Y es de que te habla de que hay dioses. Que hay un Dios, sí, el grande, el absoluto, el no sé qué. Pero de entrada ya te dice, mira, vale, existe ese, pero déjalo, ¿eh? Déjalo tranquilo, porque tampoco te va a servir de nada entenderlo. Baja un poco más el nivel, bájalo más. Y entonces ahora vamos a explicarlo al revés, que es, el ser humano tiene una parte espiritual y una parte humana o material, para que nos entendamos. Bueno, material. Vale, tiene su personalidad, que es lo que nosotros entendemos como el yo. Mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. O sea, mi físico, mi denso, mis emociones y mi mente, mis pensamientos. Eso sería un ser humano normal, la personalidad. Pero esa personalidad es la creación de algo que está por encima. No de un Dios, de algo que está por encima, que es el alma. Esa alma tiene, pues es un ser espiritual que no encarna físicamente, ¿vale? Y que es el que realmente nos ha creado a nosotros. Y de hecho, es el verdadero yo. Al decir creado, siempre lo hacemos como una separación. Él y yo. No, somos lo mismo, solo que como dos partes, para que nos entendamos. Y ese, digamos, ya es un ser espiritual en el sentido de que no tiene cuerpo físico directamente. Lo usa un cuerpo físico, está para usar mi cuerpo y mis cuerpos, ¿vale? Pero es un nivel espiritual. Bien. La suma de todas las almas que hay en la Tierra, pues forma una organización, un órgano, un cuerpo, no sé cómo decirlo, porque no tiene un nombre realmente, ¿no? La superalma, quizás. Igual que se llama humanidad a la suma de todas las personas humanas, de todos los seres humanos de la Tierra. Cada ser humano sería una célula, pues cada alma es una célula de la superalma, o como quieras decirlo. Esto es un super ser, es algo más superior todavía. Bien, pues si seguimos subiendo de evolución, de grados, existe lo que llamamos el logos terrestre, que es el Dios de nuestra Tierra. La Tierra es un ser vivo, que es lo que todos nosotros conocemos, la parte física, la tierra física y todo lo sólido y material,
la parte emocional, la parte mental y el alma de todos los seres vivos que haya en la Tierra. Y la suma de todo eso es un ser. Alguien le llama Gaia. Habéis oído hablar esa palabra. Un científico, precisamente, propuso la idea de Gaia como un ser vivo realmente y que interacciona entre todo. Bien, en esoterismo lo que te dice es que hay un ser superior que es el creador de toda la Tierra, de todo lo que hay en la Tierra. Y eso en el Antiguo Testamento le llamaban Yahvé. Fijaos, Yahvé. Es un Dios, es el único Dios. Claro, para los de la Tierra es nuestro Dios, es el que está por encima, Dios en ese sentido. Y entonces, en esoterismo no se quiere usar la palabra Dios, sino que se usa la palabra logos, que viene del griego. Logos tiene que ver con la palabra creadora. Pero bueno, es igual. Logos sería equivalente a Dios, de alguna manera. Pero así como Dios, la palabra es única y solo hay un Dios, logos hay diferentes escalas, diferentes dioses, para que nos entendamos. Desde el más pequeñito, que es el ser humano, la parte espiritual del ser humano, es su espíritu, es un Dios menor, una chispa de Dios, para que nos entendamos, pero sigue siendo de la misma energía. Luego están el Dios de la Tierra, el Logos terrestre, luego el Dios del sistema solar, que sería el Logos solar, el Logos galáctico y el Logos cósmico. Ese quizás sería el que podríamos decir el Dios grande y todo eso. Hay diferentes niveles. En medio también hay los seres evolucionantes, desde los seres humanos, los ángeles, arcángeles y otros más que hay por ahí, pero no vamos a entrar en eso ahora. Más que nada, quería explicar todo eso para entender que cuando hablamos de evolución, hay una ley cósmica que dice: todo ser vivo existente está en estado de evolución. Todo. Cualquier. Por lo tanto, cuando hablamos de ese Dios de la Tierra, de ese Logos terrestre, que apellidaron Yahvé en su tiempo, ¿vale?, pues está en evolución. No es un Dios perfecto, no es ya está terminado, ya lo es todo, está en evolución. Y al igual, el sistema solar está en evolución. Y al igual, la galaxia está en evolución, todo está en evolución. Y evolución significa pasar por todas las fases, incluso las que alguna vez hemos comentado aquí, sobre las iniciaciones, que alguna vez creo que hemos hablado en estas charlas. Las iniciaciones, la primera iniciación, la segunda, la tercera, etcétera, ¿vale? Pues también existen la primera iniciación cósmica, la segunda cósmica, la tercera, etcétera. Existen iniciaciones que marcan estadios de desarrollo para esos diferentes seres. Y cada vez que un Logos evoluciona y sube un escalón, todos los seres que tiene dentro, que componen a ese Logos, también suben de nivel. También evolucionan. Y de hecho, por narices, puesto que quien manda es el de arriba siempre. No somos nosotros los de abajo, ¿vale? Entonces, exactamente eso es lo que está pasando ahora. El Logos terrestre está preparándose para tener una iniciación, para subir de escalón. Con lo cual, todo hacia abajo también tiene que subir un nivel hacia arriba. De ahí viene que se dice, la humanidad va a subir, algunos dicen, cambia de dimensión, a la quinta dimensión, se montan cada vez historias. Simplemente sube la conciencia de la humanidad a un nivel superior, pero también los animales, y los vegetales, y los minerales. Todo en la Tierra está subiendo, teniendo ese tirón hacia arriba, porque estamos evolucionando. Cada uno a su nivel, a su manera, etcétera, pero sí que estamos evolucionando. Y también, supongo, pero a otras escalas, bueno, el Logo solar también tiene sus iniciaciones y sus cambios de evolución, y el galáctico, etcétera. Pero, claro, lógicamente, cada vez los periodos son más grandes. Nosotros evolucionamos en varias vidas, pero las vidas para nosotros son cortitas, ¿no? De 70 años, de 100, etcétera. Una vida para que nos entendamos, de Logos terrestres, son miles de millones de años, es otra historia, y no hablemos ya del Sol, ¿no? O bueno, del Logos solar, etcétera. La escala es diferente, pero sí es cierto que todo está en evolución, todo, y pasa por el mismo tipo de etapas. No son iguales, pero sí es el mismo tipo.
Bien. Eh, recordad que si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, hacedlo, ¿eh? Javier ha levantado la mano. Vale, perfecto. Dinos, Javier. Sí, claro, porque decimos evolucionar, ¿vale? Entonces, evolucionar es un cambio, en principio, que se hace con un objetivo. ¿Hacia dónde se va? Quiero decir, porque cuando nosotros tenemos la evolución, pensamos sobre todo, al menos yo pienso en Darwin, ¿no? Que cada vez una persona, o sea, un animal cambiaba para mejorar cómo se movía en el terreno. En este caso, ¿a qué nos referimos con evolución? Vale. Sí, a nivel físico, evidentemente, es la adaptación a... Claro, el animal no puede cambiar el terreno. O sea, no puede cambiar las circunstancias en las que se encuentra. Por lo tanto, su única evolución posible es adaptarse a lo que hay. Adaptarse lo más precisamente posible, porque eso es lo que le ayuda a sobrevivir más, a tener más resultado positivo, etc. El ser humano ya es diferente. También hemos de recordar que se dice que el ser humano es el único ser de la creación, al menos de la terrestre, de la creación que tiene cuerpos en todos los niveles, en los 7 niveles. Los animales no, ¿vale? Y los vegetales tampoco, al igual que los ángeles tampoco, solamente los seres humanos. Y por eso puede llegar a Metatron, que hablábamos antes, ¿no? Se puede llegar hasta arriba de todo. Bien, entonces, en el ser humano la evolución pasa por lo que, podríamos decir, lo que es lo que más nos acerca a nuestra perfección como ser humano. Pero es que esa perfección, ¿vale?, es arriba de todo, es la fusión con Dios. Para nosotros es diferente el trabajo a realizar y mucho más largo. Los animales, de hecho, su objetivo, los animales, es convertirse en humanos. O sea, pasar de nivel. De mineral se pasa a vegetal, de vegetal a animal y de animal a humano. Y de humano pasamos a angélico. Pero no como ángeles, sino al nivel angélico, para que nos entendamos. A nivel espiritual, donde no hay cuerpo físico, etc. Entonces, para nosotros nuestra meta es llegar ahí arriba, la fusión. Ahí la Cábala lo dice bastante claro. Solo que no te dice ni te habla, y tampoco interesa, las etapas intermedias. La fusión con Dios, vale. Cuando nuestra conciencia, que es realmente nuestro verdadero ser, la conciencia se una con el espíritu, en ese momento seremos como Dios, estaremos fusionados con Dios. Esa es nuestra meta final. Pero bueno, mejor que no te digan lo que se tarda, lo que cuesta, porque entonces a lo mejor ni lo intentaríamos. Normalmente hay, varias etapas. Para nosotros ahora, como seres humanos normalitos que somos, nuestra meta evolutiva es convertirnos en maestros ascendidos. Es una etapa intermedia, aparte de la final, claro, pero sí es una meta, la final para el ser humano normal. El ser humano normal no tiene control sobre sus encarnaciones, por ejemplo. Y entonces llega un momento en que ha aprendido todo lo que se puede aprender o lo que quería aprender en cuerpo físico, y a partir de ese momento ya no necesita volver a encarnar y puede mantenerse en sus otros cuerpos. A eso se le llamaría un maestro ascendido. Ya no necesita volver a encarnar. Y se le llama ascendido porque ha subido su conciencia al nivel alto. Ha ascendido, ha subido. Se malinterpreta como que ha ascendido en cuerpo y alma, como se decía de la Virgen y todo eso. Eso son otras historias normalmente no. El cuerpo físico ahí arriba no tiene nada que hacer, se aburre, se destruye en realidad, porque la energía superior no se puede aguantar por la materia física. Entonces nadie se va al otro lado, ¿vale?, en ese sentido, en cuerpo físico realmente. Eso es otra historia. Pero sí se llama maestro ascendido al que ha llegado a la perfección como ser humano, y siendo un ser humano evidentemente, pero en su etapa más elevada no necesita volver a encarnar. Entonces nuestras metas van por ahí. En este momento lo práctico, ¿vale? Lo concreto y práctico es llegar a la siguiente iniciación. Ese es el siguiente escalón para cada uno de nosotros. Y de todos esos escalones, realmente el final, el que dicen, vale, aquí he llegado como ser humano, es mi objetivo, es ser un maestro. Llegar a la maestría en ese sentido. Luego, evidentemente, los otros seres, los logos y todo eso será ir subiendo de escalón. Un logos planetario es un ser muy elevado, para nosotros es un dios, por eso lo digo así,
es un ser muy elevado, que ha creado un planeta y mantiene toda la evolución del planeta. Para nosotros suena a algo muy grande, evidentemente, pero todavía es pequeño si comparamos con un logos solar, que es el siguiente escalón, que ya no crea un planeta, sino un sistema entero, un sistema solar, de un sol con los planetas que haga, planetoides, cometas, todo lo que sea, todo el sistema solar. Y lógicamente es un escalón más elevado todavía llegar a ser un logos galáctico. Entonces tiene que manejar todas las estrellas, nebulosas, etcétera, planetas, etcétera, que hay ahí. Y con los seres vivos que haya también. Porque lógicamente habrá. Igual que aquí hay, pues también en otros planetas hay. A nivel de seres vivos. Todo forma parte de esa evolución. El final lo podemos, aunque no lo entendamos, lo podemos, ¿cómo se llama eso?, abstraer o pensar con la fusión final. Todo se vuelve uno, todo se vuelve Dios. Quizás una manera de entenderlo sería una de las teorías que hay, porque en astronomía hay varias diferentes, pero una de ellas dice que de un punto donde no había nada más que energía concentrada, eso equivaldría al Ein Sof del árbol de la vida, estoy arriba antes de la creación, antes de aparecer Keter, el árbol, bueno, pues de ahí hay una gran explosión, el Big Bang, sale luz y esa luz se va concentrando, se va creando el mundo, llega hasta abajo y luego vuelve a replegarse todo hasta reunirse otra vez en un solo punto. Y ahí podría haber otra manifestación de otro universo. Sería una manera. Yo no puedo dar fe de si eso es así exactamente o no, pero bueno, tiene su lógica. Podría ser perfectamente o alguna variante. Entonces, para la gran explosión, expansión del universo, luego contracción, al cabo de muchos miles de millones de años, y otra vez concentración en un punto. Eso a nivel cósmico. A nivel personal, ya os digo, nuestra meta sería la fusión, digamos, con nuestro logos. Y luego ya, siendo parte de la energía del logos, seguiremos evolucionando porque formaremos parte del logos a la fusión, bueno, a la elevación al siguiente nivel, del logos solar y así subiendo. Todo es desde abajo, desde la más mínima molécula o átomo que tiene su alma, toda materia tiene su alma o su parte espiritual, ¿vale? Será muy mínima, pero existe. Pues va subiendo de nivel, va evolucionando hasta llegar a Dios siempre, el final. Pasará por varios dioses, da igual, pero es igual, en el fondo la escalera es la misma. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta que me has hecho, porque yo cuando empiezo a hablar luego ya finalmente no sé lo que he dicho, ¿eh? O sea, bueno, no sé si... Bueno, ¿ha quedado más o menos? Sí, o sea, más o menos sí, quiero decir, o sea, marca una dirección, ¿no? O sea, esto sí. Es un poco esto gracioso que te dicen que al final el objetivo es la aniquilación, ¿no? La aniquilación Sí. vista por fusión con el todo. No, si es la palabra aquí, aniquilación, que queda muy fea. Tienes razón, ¿eh? Pero yo prefiero decir fusión. No es lo mismo, desapareces igual. A ver, tú sabes algo de Kabbalah, sabes que la frase es camino con Dios y dejó de existir. Esa es una frase que se dice. Por eso no se puede ver a Dios directamente, cara a cara. O vio Dios cara a cara y desapareció. Bueno, dejó de existir. Porque el hecho de unirse con Dios es desaparecer tú como individualidad. No dejas de existir tú, pero sí tú como uno solo. A partir de ese momento eres parte de Dios. Y ya no hay pensamiento individual. Para la mente nuestra egoísta suena como aniquilación. Claro, sí, lo es. Pero a la vez es fusión. Y es fusión con Dios, pues yo la verdad no me importaría tanto. Antes sí, que me molestaba un poco es pensar eso. Encima tengo que irme para allá y cuando ya sé mucho, ya soy muy grande, resulta que me dicen, ¡hala, tú eres una mierda! Te fusionas conmigo y desapareces. Hombre, dicho así, sonaba fatal, la verdad, no me gustaba. Pero bueno, después de pensarlo un poco, se gana bastante, la verdad. O sea que no me preocupa tanto ahora. Pero básicamente iba por ahí, sí, es tener una idea. De hecho, como he dicho antes, todas esas teorías, porque claro, no las podemos comprobar, ¿no? Para mí son útiles en tanto en cuanto tranquilizan a la mente. Le dan un material que pueda entender y decir, vale, puede ser eso. Y me tranquilizo. Y dejo de darle vueltas. Y a partir de ahí, bueno, ahora toca arremangarse e ir a lo práctico. En mi caso, como soy muy mental, y a todos los que somos un poco mentales, necesitamos respuestas. No podemos hacer como, bueno, me da igual lo que pase.
Hay gente que sí, que no necesita para nada saber eso. Le dicen con la fe, tú cree en Dios y llegarás a tal y ya está. Vale, pues venga, lo hace. Pues sí, muy bien, pero a mí eso no me sirve. Por eso necesitaba algunas ideas que, aun sabiendo que son imperfectas, que no son del todo exactas, seguro, ¿vale? Pero que sirvan para tener una idea y tranquilizar la mente. Eso es, el valor que le doy es ese, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, de esa idea, de que todo está en evolución, eso nos puede ayudar a entender un poco, a encajar cómo estamos, dónde estamos, y darnos cuenta que, primero, no estamos abajo de todo, no estamos empezando, no somos todavía un átomo con una conciencia mínima, atomística, ¿no? Ni tampoco estamos arriba, no somos un dios o un arcángel, para que nos entendamos como un ser así, ¿no? No estamos tan arriba, estamos en la escala media. O sea, somos normalitos, más que nada, ¿vale? Todos, incluso los maestros, ¿eh? Están un poco más que nosotros, pero aún así, en la escala cósmica no es gran cosa tampoco. Y luego, además, la segunda ley que va conectada, porque tienen que estar conectadas, es el vale, muy bien, tenemos que evolucionar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace la evolución? Pues la ley de la evolución va encadenada con la ley de la encarnación, que viene a decir, todo ser vivo es una chispa divina, energética, sutil, energía. Se le llama vida a la energía, así la llamamos vida. Equivaldría quizás al primer rayo, los que conocéis algo de rayos. Entonces, esa chispa tiene que encarnar en la materia. La materia, tenemos ahora chispa, energía, vida, materia, los dos polos, para crear conciencia. Vida, materia, cuando interaccionan, se crea una energía diferente, la tercera energía, primera, segunda y tercera, los tres rayos, la Trinidad, etcétera, va todo por ahí. Pues eso, la conciencia, es lo que llamamos evolución. En el ser humano, para que lo entendamos, tenemos la parte espiritual, la chispa divina, el Hijo de Dios, Dios Padre, pero Dios Padre dentro de nosotros, el primer rayo, el espíritu. En el esoterismo decimos que tenemos un espíritu, un alma y una personalidad. Antes se decía espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y personalidad. El espíritu es el que encarna en una personalidad, en los inicios, en la primera encarnación, y se crea una chispa de energía llamada conciencia. Eso es el alma. Eso es el alma. La interacción entre la materia y la energía, entre espíritu y materia, provoca alma, conciencia. Ese es el sistema de evolución. Y eso lo hace todo Kiski, desde el de más arriba hasta el de más abajo. Entonces, un átomo mineral, tiene su parte física, su átomo, y su parte energética, su vida. Todo tiene su vida. Y de la interacción de las dos se crea una conciencia. En este caso, una mínima conciencia, muy pequeña, pero existe. No existe autoconciencia, no lo confundamos, ¿eh? No es autoconciencia, no es conciencia, es algo más. Existe conciencia, pero solo conciencia de existir. En los átomos materiales, en la materia, en lo físico. Luego, en el nivel vegetal, se ha subido ya y existe conciencia de sí mismo, de que existo, y de que hay un entorno. Hay conciencia del entorno. Por eso las plantas reaccionan al entorno, pueden reaccionar al entorno. Lo confundimos con que tienen emociones, y eso no es cierto, ¿vale? No, captan nuestras emociones en forma energética, pero no tienen emociones todavía. Tienen seguimiento del entorno, captan la energía y sienten el entorno. Hay una conciencia un poquitín más elevada, todavía no es conciencia muy profunda, pero existe algo. Por eso pueden sentir el entorno. Sigamos evolucionando, entonces nos encontramos con el reino animal. Que conste que todo esto existe también en otros planetas, pero de diferente manera. Y en otros sistemas, ¿vale? De otras maneras. Pero en el fondo es el mismo esquema, que eso es lo que queríamos decir, esquema. Entonces, en el esquema animal,
estamos aprendiendo, o cuando nosotros pasamos por esa etapa, estuvimos aprendiendo las emociones. Las emociones. El cuerpo físico es material, el cuerpo etérico o energético es el vegetal, equivalente al desarrollo de eso. Luego, en los animales se desarrollan las emociones, empiezas a trabajar el cuerpo astral, y ahí, cuando son animales muy evolucionados, entonces es cuando pueden empezar a tener conciencia de su individualidad. Todos los animales no tienen conciencia de yo soy diferente de mi pareja, mi amigo, amigo no hay, mi conocido, etcétera. Digamos que todas las hormigas son iguales y son totalmente indiferenciadas. Hay lo que se llama alma grupal, no un alma independiente, sino es una conciencia grupal. Ahora bien, en los animales más avanzados, más evolucionados, desde luego entre los perros, los gatos, los domesticados, están todos ahí, y creo que también otros que no lo son, no son domesticados me refiero, ¿no? Que también están bastante avanzados. Hay una conciencia de yo, mi gato es diferente del otro gato. Nosotros lo vemos, pero ellos no, los otros animales. Pero en un gato, en un perro, sí hay conciencia de que él es él. Y por eso pueden reconocer los nombres. Cuando se les llama, pueden reconocer de que te diriges a él, no a gato, sino a mi gato, por ejemplo. Hay una conciencia que empieza a despertar. Son los que se están preparando para pasar al ser humano. Cuando nosotros dejemos el espacio vacío, libre, irán subiendo, ¿vale? Encarnarán en seres humanos, de estilo ser humano. No me refiero a nuestros cuerpos, es otra historia. Bien, y nosotros también estamos desarrollando la autoconciencia, primero, es lo primero que debemos desarrollar claramente, luego desarrollar una personalidad fuerte, integrada, de manera que lo que se llama el ego logre controlar el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. O sea que nuestro ego, nuestro yo, sea capaz de unir en una sola dirección, en un solo objetivo, lo que quiere mi cuerpo, lo que hace mi cuerpo, lo que siento y lo que pienso. Fijaos que muchas veces no ocurre eso, ¿eh? La mayoría de nosotros pensamos una cosa, sentimos otra y terminamos haciendo otra. Vamos ahí, desangelados. Eso es una personalidad no integrada. La personalidad, cuando está integrada, piensa, siente y hace lo que ha decidido. Punto. Entonces, a partir de ahí, subimos al siguiente escalón, donde evolucionamos a lo que llamamos la conciencia del alma. Nos damos cuenta de que somos un alma evolucionando. O sea, nos autoconcienciamos de la conciencia, de nuestra conciencia, de esa evolución. Pues eso, a nivel humano, luego sigue subiendo lógicamente, es el sistema que usan todos. Ir avanzando a través de la encarnación. Se necesita esa interacción de esa vida con la materia para que pueda evolucionar. Y entonces, por eso, el ser cósmico, que llamamos logos terrestre, el logos de la tierra, el dios de la tierra, encarna en un cuerpo, en una personalidad que llamamos tierra, Gaia o como quieras llamarlo, ¿vale? Digamos, hay un ser vivo, una vida ahí, que interacciona con toda la materia y crea una conciencia. Pues lo mismo. En el sistema solar pasa lo mismo. Un ser cósmico llamado Dios solar o Logo solar encarna en un sistema solar. Y así todo. Y todos tienen el mismo funcionamiento, reencarnación. Las veces que se necesite para aprender. No funcionan exactamente igual en niveles cósmicos, por lógica, pero sí que funciona el mismo esquema. Nosotros hemos dicho que tenemos tantas vidas como necesitemos para llegar a donde tenemos que llegar, a nuestra meta personal. Tenemos varias encarnaciones, unas cuantas. Ahí también hay peleas. Hay gente que dice que hay pocas, otras que dicen que hay muchos. Yo soy de los que me parece que como somos tan tontos necesitamos miles. Pero bueno, eso me da igual. Necesitamos unas cuantas encarnaciones para llegar hasta arriba, ¿no? Hasta donde queremos hacer. Se dice que, ahora hago el salto final, me paso al sistema solar. Se dice que el sistema solar, el logo solar, tiene, en principio, tiene pensado tener 3 encarnaciones. Lo cual significa 3 sistemas solares
diferentes. Sabéis que sistemas solares, o sea, una estrella con planetas, o para olvidarnos de los planetas, las estrellas tienen una evolución también. Nacen a través de una concentración de gas, se encienden a nivel físico, simplemente estoy hablando, tardan unos cuantos millones de años, dependiendo de una serie de factores, y luego explotan o desaparecen o se funden, etcétera. Se crea un agujero negro, etcétera. Desaparecen, cambian, se mueren las estrellas también, ¿vale? Nacen, se mantienen y mueren. Y luego, muy a menudo, después de esa explosión, parte de esa materia se reagrupa y se crea un nuevo sistema, otra estrella, por ejemplo, que puede tener también, lógicamente, planetas. Entonces, los sistemas solares se van reproduciendo, van habiendo muertes y nuevos sistemas solares. El esoterismo esto no lo decía, porque hace tiempo no hablaba de eso, pero sí hablaba de los diferentes sistemas solares. Y hablaba de que la Tierra, en nuestro sistema solar, nuestro logos, nuestro Dios mayor, que sería el del sistema solar, ha tenido ya una vida y está en la segunda. En su primera encarnación se trabajó la energía de primer rayo, ahora estamos trabajando, y eso ya lo comentamos, la energía del segundo rayo, y luego trabajaremos, perdón, lo he dicho mal, la primera encarnación, el tercer rayo, ahora estamos en el segundo rayo, y en la última parece ser que va a trabajar el primer rayo. Pero estamos hablando de miles de millones de años. Volvemos a eso que decíamos, es una teoría interesante más o menos, pero a partir de ahí ya bastante problema tengo que pensar en mi vida, o en todo caso a llegar a maestro, que anda que no cuesta, como para pensar que dentro de 4.500 millones de años vamos a morir todos, va a desaparecer todo y va a aparecer luego otro universo al cabo de varios millones de años. Eso ya no es cuestión de nuestra mente, es algo hasta abstracto. Pero lo comentaba más que nada para que entendamos que todo se repite, lo que es arriba es abajo, siempre se ha dicho. De la misma manera que arriba hay reencarnaciones, abajo también nosotros tenemos encarnaciones, y al revés, y eso ocurre con toda la escalera cósmica de seres vivos. ¿Vale? Entonces, por eso decía, están conectadas, porque la ley de la evolución necesita, parece ser, que funciona de esa manera, de la ley de la reencarnación, porque vamos aprendiendo en diferentes encarnaciones. Supongo en parte que tiene que ver por un lado, con el desgaste propio material. Como hemos dicho, tenemos que encarnar físicamente, la energía tiene que encarnar físicamente para aprender lo que tiene que aprender, para crear esa conciencia. Pero lo material, todos sabéis que se desgasta. Entonces, en nosotros se ve muy claro. Hay gente que piensa que sería bueno que viviéramos cientos de años o miles de años, que no muriéramos, pero entonces nos saltaríamos, eso no es viable, porque nos saltaríamos esa ley de la reencarnación, es imposible, tenemos que evolucionar, y cuando las cosas se quedan estáticas, ya no evolucionamos. Nuestro cuerpo, desde que nace, va creciendo, va evolucionando, cada vez estando mejor, hasta cierto punto, estamos hablando en general, hasta llegar a la mayoría de edad, 21 años. No la mayoría de edad legal, la mayoría de edad energética, hasta los 21 años. Y a partir de ahí se mantiene un tiempo y luego degenera. Porque físicamente hay desgaste, es inevitable. Sí que podemos alargarlo, claro. De hecho, la medicina ha demostrado que como mínimo podríamos vivir sanos hasta los 120 años. Sanos, ¿vale? Bien, en perfecto estado de salud. Si todo confluyera bien, eso es otra historia. Pero de entrada se podría. A la larga, llegaremos seguramente a esto, 120, un poco más o menos, depende, habrá excepciones, pero en general. Pero más allá, el cuerpo, la entropía del cuerpo, funciona suficientemente como para que lo perdamos, para que se muera. Para que el desgaste hace que ya sea inviable aprender con él. Y nosotros estamos aquí para aprender. Por lo tanto, cuando nuestro cuerpo ya no sirve para aprender, nos tenemos que ir. ¿Para qué? Para cambiar a otro cuerpo nuevo, cambiar ese coche que ya no funciona y empezar con uno de nuevo, que es lo que hacemos todos cuando el coche ya no funciona. Llevarlo al desguace para que saquen las piezas o lo fundan o lo que sea, que se reaproveche, y en cambio nosotros buscamos uno de nuevo. Pues eso es lo que hace nuestra alma, ¿vale? También encarnar en diferentes cuerpos. Pues eso pasa en todo.
El sistema solar tiene una vida mucho más larga, claro que sí, pero existe la ley de la entropía a nivel físico. Cada vez hay menos energía libre, está más ocupada, más bloqueada. Llega un momento en que ya no se puede evolucionar más, ni a nivel físico ni a otro nivel. Y entonces requiere la destrucción para la reunión otra vez de todos los elementos y empezar de nuevo con otro cuerpo. Por eso se dice lo de que la reencarnación es la ley de evolución para todos. Ay, menudas parrafadas me largo yo. Espero que Ivy se dé cuenta en qué berenjenal me ha metido cuando me pidió esto. La idea era pues dar ese tipo de aclaraciones, más que nada para, insisto, yo no digo que tenga la verdad, yo no estoy diciendo esto exactamente es lo que pasa. No, ni mucho menos. Nadie tiene la verdad. Eso tiene que quedar claro. Pero sí que hay explicaciones absurdas, por ejemplo, hay muchas, o explicaciones más o menos lógicas que hacen que el cerebro diga, vale, quizás no sea exactamente así, pero más o menos va por ahí. Y eso es lo que yo busco. Cuando he buscado aprender cosas, la cábala me encanta precisamente por eso, porque es muy lógica, pero el esoterismo también. Otra cosa son las historias de según qué gurús que se montan cada historia, y ahora últimamente que se les ha dado por poner nombres nuevos a todo tiene que terminar en cuántico o holístico, integral, etcétera, palabras así. Entonces cada 2 por 3 se inventan teorías raras bueno, es igual, que realmente en el fondo van a decir lo mismo, solo que con palabras más modernas o diferentes o más complicadas. Yo voy a lo simple, que es lo que veo que es más útil para esto. Entonces, como he dicho que sí, que hablaríamos de estos temas, a pesar de lo que os he dicho al principio, de que yo prefiero no tocar demasiado para no dispersarnos. Pero de cuando en cuando va bien darle un poco de aire al cerebro y decirle, mira, hostia, qué grande esto o esto. Y luego decir, vale, ahora volvamos a la Tierra a ver cuáles son los problemas del día a día. Porque básicamente es eso, no caer en querer darle demasiadas vueltas, ¿vale? Que eso es una de las cosas con las que se pierde mucho tiempo. Es mejor, venga, va, más o menos una idea, va por ahí, y a partir de ahí, a ver, dentro de 2.500 millones de años tengo que preocuparme de si cambio de sistema solar o no. Vale, pues cuando sea el momento ya me acercaré a ello, ya me lo plantearé. Ahora de momento tengo que dedicarme a otra cosa. Eso es lo que digo. Vale, os toca a vosotros. ¿Preguntas sobre esto? O si queréis algún otro tema, pues comentarlo, porque yo ya no sé qué más decir sobre esto para no liar más. Venga. ¿Y si no evolucionan todos a la vez? ¿El que no evoluciona? Tiene que esperar. ¿Qué pasará con él? Tiene que esperar. El que está arriba te refieres, supongo, ¿vale? Sí, es como... Imagínate que tú evolucionas en 100 vidas y llegas al escalón 20 y yo en 100 vidas no estoy en el escalón 10. ¿Qué pasa? Siempre bajándose, ¿eh? Qué poca autoestima tienes. ¿Por qué no puede ser al revés? Podría ser exactamente al revés. Vale, sí, bueno, te entiendo lo que quieres decir. Tú has llegado al 20 y yo estoy en el 10, sí. Es que yo soy muy gandul, yo soy de segundo rayo. Sabes que yo quiero ir lento. A ver, como estamos hablando de seres muy grandes, otra cosa es si nos comparamos a nosotros con alguien parecido a nosotros, un ser humano, hay unas diferencias enormes. Pero si hablamos a nivel estadístico, cuando hablamos de 8.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra, bueno, pues estadísticamente tienen un nivel que ese es el que vale. Aunque ahí siempre hay gente que ya está, cuando todos están en el nivel 2, él está en el 20 ya, seguro, siempre hay. También es al revés, cuando todos están en el nivel 10, hay uno que todavía está en el 1. Vale, lógico. Pero la energía global de esa alma conjunta es la que sirve para hablar de evolución, de escalones. Sí es cierto que hasta que no está el último arriba, nunca puede llegar al final el que está arriba de todo. O sea, hasta que toda la humanidad no haya llegado a maestro ascendido, por ejemplo, no podrá pasar de nivel y recibir del todo la evolución, la iniciación que toque nuestro logos terrestre. Eso es cierto, hasta el último. O sea, lo que planteas es cierto. Pero aún así, los escalones intermedios se pueden ir subiendo
aunque no esté del todo arreglado. Una analogía que probablemente te ayudará a entenderlo. No sé si recordarás que he dicho, nosotros vamos pasando iniciaciones. Nuestro camino evolutivo empieza desde abajo y llegará a maestro ascendido. Maestro ascendido se le dice la quinta iniciación, hay 5 escalones o etapas, ¿vale? Y la cuarta es la de maestro, la quinta de maestro ascendido, la tercera es el iniciado, que le llamamos el segundo, el discípulo de segundo grado, y el primero es el que acaba de empezar a nivel espiritual. Antes hay miles de vidas normalmente, o cientos al menos, de aprendizaje para llegar hasta ahí. Vale. Se te dice, en la primera iniciación tienes que tener controlado el cuerpo físico, o sea, lo material no te tiene que dominar. Claro, si te lo dicen así, tienes que tener controlado perfectamente el cuerpo físico, tengas el nivel que tengas, lo primero que dirás, me parece que estoy un poco lejos. Porque en algún momento en concreto se te habrá desmadrado el cuerpo y habrá mandado él. Claro, eso puede pasar a todos. Imagínate en el segundo, que es el nivel emocional. Tenemos que tener controlado, para tener la segunda iniciación, las emociones. Más difícil me lo pones. Porque entonces, si tú te analizas, verás que, bueno, sí, a veces es verdad, yo me controlo muy bien, no sé qué, pero a veces tengo una rabieta increíble y dices, pues ya me he desmandado. O al revés, ¿no? Cualquier cosa que te haga descontrolar emocionalmente. Lo mismo pasa a nivel mental y a cualquier nivel. Entonces, si se exigiera, si fuera necesario, que todas las energías de tu cuerpo físico estuvieran controladas perfectamente por tu conciencia, me parece que todavía no habría nadie que habría llegado a más arriba. Es el conjunto, de alguna manera, ¿verdad que cada vez que tú tienes hambre no tienes que ir corriendo a comer, sino que más de una vez dices, ahora no toca? Eso me va muy bien cuando se me escucha, ¿no? Que hacemos una conferencia o una clase, mal iría que a mitad de la clase os fuerais a comer. Me jorobaría bastante, como os podéis imaginar. Vale. ¿Y quién dice eso? Incluso al nivel sexual, que es una energía más fuerte todavía, ¿vale? Podemos tener un deseo sexual, nos puede venir alguien que nos encanta, pero verdad que lo podemos controlar. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. A eso me refiero. Lo controlamos emocionalmente, podemos estar con unas ganas enormes de ¡ay, me voy para esa! Que me encanta. Y en cambio decir, no, es alguien a la que no me puedo acercar, me tengo que controlar. Hay un control. Bien, hay que tener un mínimo, eso sí, de control. Esa estadística, esa cantidad de células, emociones o lo que sea que están controladas, tienen que ser la mayoría. Supongo que debe ser mayoría más uno, ¿no? De alguna manera. No sé si va como la política. Pero vamos, tiene que tener eso. Aunque se permite luego pasar al segundo nivel, a la segunda iniciación, aunque te queden cosas todavía de arreglar de la primera. El conjunto, la mayoría tiene que estar arreglada, pero se te permite que tengas algo todavía no arreglado. Un maestro ascendido de quinta iniciación tiene que tener controlado el cuerpo físico, el emocional y el mental perfectamente, casi. Pero se le permite que tenga algún defectillo en el nivel mental. Ya no en el emocional o en el físico, ya está muy por arriba, ¿no? Pero al menos en el mental puede tener algún error. Entonces, lo mismo pasa con ese Dios, por ejemplo, el Logos terrestre, que va a cambiar de iniciación ahora y que se dice que 2/3 partes de la humanidad están preparadas para ese cambio y en cambio hay una tercera parte que no. ¿Vale? Por lo tanto, se puede subir y a partir de ahí hay ciertas teorías que dicen, que eso seguro lo habéis oído, no de esa manera, pero sí que lo habéis oído, ciertas teorías que dicen que va a haber un cambio de dimensión en la humanidad y no sé qué, y la quinta dimensión y todo eso, y los que no están preparados van a irse a otro sitio. A veces hay teorías que dicen que son más peregrinas todavía, pero bueno, que van a venir los ovnis y se van a llevar a los buenos. Y los van a meter en un planeta muy bueno, donde lo van a pasar todo en plan paraíso, y a los de aquí, como va a venir una guerra mundial o no sé qué, bueno, todos lo van a sufrir, va a ser el infierno. ¿Veis? Separar y dejar los malos y los buenos a otro sitio. Eso proviene de un error muy grave. Y es algo que es imposible que pase a nivel espiritual. Nunca se deja nadie atrás. Porque somos la misma alma, la misma célula, la misma todo. Somos uno y tenemos que volver a ser uno. Uno que se ha dividido en muchos trozos. Algunos van más rápidos que otros. Sí, claro, lógico. Pero nada más.
Y el que está más lento, pues tiene que venir alguien que va muy rápido, bajar la vibración, bajar su frecuencia, ponerse a su lado y venga, va, apóyate en mi hombro y vamos a subir. Eso es lo que hacen los maestros. Ya a partir de iniciado, eso es lo que hacen que cuando ya no necesitan volver a encarnar, vuelven, encarnan y ayudan en lo que pueden a subir a los otros. Y eso seguirá haciéndose, cada vez habrá más maestros, pero no se irán. No, yo paso, me voy al paraíso porque está muy bien ahí. No, eso el alma no lo puede hacer. Volverá y ayudará. Desde arriba, desde abajo, desde donde sea, pero lo harán. Y lo están haciendo. Entonces, sí, tiene razón, de que por un lado se nos permite ir evolucionando aunque queden células atrasadillas, lógico, pero a partir de un cierto nivel, siempre parte de esos que han subido vuelven a bajar para que todos vayamos subiendo. Y al final la humanidad llegará a todo. Seguro. Pero lo que pasa es que estamos hablando de periodos muy largos de tiempo, eso también es cierto. En una determinada época, como es la que nos encontramos ahora, sí, podemos ver a gente realmente bastante atrasada, bastante atrasada a todos los niveles. Y también vemos a personas muy adelantadas, claro, hay de todo. Pero sí que hay una polaridad muy clara entre un grupito, que son los más ruidosos, pero que son los que están más abajo, que parece que sean muchos, y no. La humanidad, como mínimo, 2/3 partes están preparadas para hacer ese salto evolutivo que estamos ya viendo, pero que todavía, digamos, hay una resistencia, cuesta mucho, etcétera. Es a partir de ahí que empieza la llamada Edad de Oro, en la cual habrá ese cambio. Todavía no será perfecto comparado con otras cosas de más adelante, pero en este momento sí que va a ser un cambio muy importante respecto a lo que había hasta ahora. Y los pobres hermanos, que son más tontos que de esto, bueno, no son tontos, son simplemente que van más lentos, pues todos nosotros tenemos que ayudarles, al igual que otros nos ayudan a nosotros, que también somos tontos comparado con otros. O sea, que es lo mismo en ese sentido. Por eso yo soy optimista, siempre. Pero sé que si me equivoco, alguien me dará las suficientes bofetadas como para que aprenda. Y también sé que alguien habrá a mi lado que me ayudará cuando esté tumbada por el suelo de las hostias, ¿vale? Para poder, venga, va, levántate. Yo no te voy a levantar, pero sí te voy a decir, ánimo, 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 levántate. Eso es lo que hacen los otros, ¿vale? Venga, más preguntas o aclaraciones. Vale, y si dices que una vez dijiste que había aquí ya un atascón tremendo y que había mucha gente, sí. ¿No sería lo normal que, por así decirlo, nos separáramos? Se quedaran los demás y los que ya saben mucho. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, bueno, pero sería injusto para los que saben mucho, como dices. Piensa que, fíjate lo que te he dicho, en la ley de la evolución dice, tenemos que encarnar para evolucionar. O sea, que esa idea de que tenemos todos los de aquí, porque no nos sentimos bien, no, de quiero irme para allá, que se está muy bien. Los de allá dicen al revés. No, yo quiero bajar. Porque ahí es cuando realmente aprendo. Yo lo digo así en broma, de que hay una cola larguísima, ¿vale? Buscando ticket para bajar a la Tierra. Porque hay un montón de almas que saben que ahora es una época dificilísima, complicadísima, precisamente donde más se aprende. En las épocas tranquilas, en que no pasa nada en el mundo, si es que ha habido alguna, pero bueno, ha habido relativamente tranquilas, la gente evoluciona poco, porque no tiene que aprender casi nada, solamente a sobrevivir como está y ya está. Pero en esta vida que es tan complicada, que todo cambia cada 2x3, que nunca puedes tener seguridad, aunque la gente la busca, pero que no la puedes tener. Las almas saben que nacer aquí, ahora, es aprender, bueno, es un máster, es hacer un máster en Harvard, de los mejores. Por lo tanto, hay muchas ganas de bajar. Ahora, eso sí, por eso ha habido tanto nacimiento. Pero no solo los que están muy avanzados, porque recuerda, a nivel de alma estamos más o menos todos igual, es a nivel de personalidad. El aprendizaje, que está más avanzado o menos, es la personalidad, no el alma, la personalidad. Las almas todas arriba son muy buenas, de luz, etcétera, etcétera. Es aquí. Nuestra personalidad, hay algunas de muy poco avanzadas, otras de más avanzadas. Las más avanzadas son las que más lo necesitan. Claro, por lo tanto, por eso bajan, y mira dónde bajan, en África, en Sudamérica, en Asia, en lugares donde hay muchas dificultades, porque ahí es donde se aprende. Las que pueden estar, bueno, aquí también, en el primer mundo también, no hay tantas a nivel físico,
pero hay luego las dificultades a nivel económico, las dificultades a nivel emocional, sobre todo, problemas emocionales, que, digamos que, por poner un ejemplo, en África, donde se están muriendo de hambre, el problema emocional es relativamente pequeño. El problema grande es el físico, el de supervivencia. En cambio aquí de supervivencia también hay, pero hay bastante poca comparativamente, y en cambio hay muchos más problemas emocionales. Fíjate, la tasa de suicidios mismo lo marca, ¿no? Entonces hay todo tipo de almas que vienen, personalidades que encarnan para aprender cosas diferentes. Y estamos en esa fase así. Es cierto que la Tierra no puede aguantar más gente, ¿vale? A nivel físico, pero eso las almas ya lo saben. Ya han empezado a ceder esa ansia de nacer, ¿vale? Porque hay muchas más almas que cuerpos. Cuidado, eso, si no, estaría todo equilibrado fácilmente. Se llegaría a un tope y se acabó. No, yo tampoco puedo dar fe de si es cierto o no, pero a mí me dijeron que habían 60.000 millones de almas humanas. 60.000 millones. Y en cambio, encarnados, cuerpos físicos, ahora hay 8.000 millones. Y ya somos demasiados. Si tuvieran que bajar todos sería imposible, por eso se van turnando. Por eso digo lo del ticket, que están pidiendo ticket. Vale. Pero aún así somos demasiados. Entonces ha habido un gran aumento de seres encarnados porque necesitaban aprender y sabían que era el mejor momento. Y no me refiero a ahora, porque ya llevamos unos 500 años de aprendizaje rápido, ¿vale? En la Tierra, en la humanidad. Pero vamos, ahora se ha acelerado muchísimo. Estos últimos 20, 30 años se ha acelerado muchísimo. Y a partir de que haya la suficiente masa humana para hacer el cambio, el clic, que no creo que tarde mucho ya, mucho a nivel de la Tierra, no sé nosotros a nivel humano cuánto es, empezará a bajar bastante más ya la tasa de nacimientos. De hecho ya está bajando, ¿vale? Ya está como ralentizándose. Lo que pasa es que en los lugares donde hay una tasa de natalidad muy alta todavía es demasiado alta, pero aquí fíjate que en Occidente la tasa de natalidad es incluso negativa, de manera que hay más muertos que nacimientos en conjunto, con lo cual si realmente siempre fuera así la humanidad desaparecería, ¿vale? No va a pasar, ¿vale? Pero sí que irán bajando hasta que se quede equilibrado y haya más o menos la cantidad que se necesita para que se pueda aguantar la sociedad terrestre aquí sin estropear el mundo, que es lo que estamos haciendo. Vale. Ya no sé por dónde he empezado, ¿eh? No sé si he contestado la pregunta o no, porque me he ido así. ¿Sí? Vale. Bueno, continuemos. ¿Quién tiene alguna otra pregunta que quiera comentar? Porque no sé la hora que es. Yo. ¿Tú? Vale, dime. Yo, sí. Miedo me das. Pues un poco eso que has dicho, que las almas son como muy perfectas y luego bajan aquí abajo y es la persona lo que es imperfecta. Pero claro, ahí eso es lo que siempre me cuesta, ¿no? Porque claro, lógico. Luego, porque lo que hemos dicho es que la personalidad baja y entonces es imperfecta, pero luego esa personalidad muere, lo que queda es el alma, que luego volverá a bajar en su punto. Entonces ahí hay un punto de conexión que es el que no entiendo, que es el que... Sí, lógico, te entiendo, sí. Vamos a ver. Decimos que el alma es perfecta, pero no es verdad. Es verdad desde nuestro punto de vista. O sea, si nosotros miramos hacia arriba para entendernos, miramos a nuestra alma, el alma respecto a nosotros es súper perfecta. Es, de hecho, nuestro Dios, para que nos entendamos. Pero el alma no deja de ser una creación o un resultado, como hemos dicho, de la interacción del espíritu. El espíritu sería el que es directamente la chispa divina, el Hijo de Dios o algo así. Esa sería la parte más elevada, no el alma, el espíritu. Como he dicho, somos tres partes, el espíritu, el alma y la personalidad. El espíritu es lo que es de la misma materia o energía que Dios, que es su Dios. En este caso el logos terrestre, claro, pero es igual, Dios. Vale. El alma es una... También podemos entenderlo desde otro punto de vista. El espíritu, si llega a la materia directamente, la quema. La quema, es como la energía plutoniana o una energía atómica. Entonces hay un bajar de nivel, bajar la vibración, poner un filtro solar para que no nos quemen los rayos UVA, poner un filtro al que llamamos alma. ¿Vale? Y esa alma es la que crea la personalidad, es la que permite,
puedo bajar, pero no hasta abajo de todo, sino hasta un lugar intermedio. Y ahí creo una entidad, reflejo del espíritu, por lo tanto, como si fuera espíritu, pero no es espíritu, es inferior, es de nivel inferior, vibración más baja, por lo tanto no tan perfecta. Ya hay imperfecciones. Y esta perfección imperfecta crea una personalidad para aprender de este mundo. Por lo tanto, primero, no es perfecta del todo, y segundo, crea de entrada algo sobre lo que no tiene ni idea, que es vivir en este mundo. La primera vez que encarnamos como seres humanos, aprovechó un animal que estaba evolucionando, fíjate, aprovechó un animal que estaba evolucionando y era el más evolucionado en ese momento, no sé si fue el Pithecanthropus o el que fuera, uno de estos ancestros del ser humano, ¿no? Para encarnar ahí, despertar la conciencia de ese animal y darse cuenta que era eso. A partir de ese momento le llamamos humano, vale. Pero ese cuerpo no lo controla. Es como cuando cualquiera de nosotros aprende a conducir la primera vez. Sí, porque hoy día lo hacemos con mucha seguridad y con alguien que nos enseña y nos controla. Pero tú te dices, vale, sin manual, tienes un coche, empieza a conducir. Y sin nadie al lado. Seguro que te vas a dar bastantes piñazos. Pues al principio eso es lo que pasó, que el alma no sabía, no es perfecta, omnisciente y todo eso que se dice, eso sería el Dios, no, el alma no, es bastante perfecta respecto al ser humano, pero no sabe conducir esa historia. Y va aprendiendo a base de bofetadas, equivocaciones. Vale, cuando se muere esa personalidad, se absorben las experiencias, se guardan las experiencias en un disco duro. Yo lo digo así porque es más fácil de entender, ¿vale? Y muere, la personalidad desaparece, el cuerpo físico primero, luego las emociones y luego la mente. Desaparece del todo. Ese Josep Gimbernat que soy yo, cuando me muera, nunca más va a existir. Y antes tampoco existió un Josep Gimbernat. Existió mi alma, que tuvo una personalidad, se llamara como se llamara, murió, aprendió una serie de cosas, se las quedó, y al nacer yo, incorporó los datos de lo que aprendió en otras vidas a esta personalidad. Se coge el backup del disco duro y se pone en el niño acabado de nacer. Eso es la carta astral. La carta astral no es nada más que eso, el backup, el volcar la información que hay de otras vidas. Luego, en mi vida, ahora a medida que voy viviendo, voy aprendiendo cosas, voy añadiendo información, sabiduría, experiencias, buenas, malas, de toda clase. Y a la que me muero, en el momento de la muerte, se recupera toda esa información, primero la física, y se deja morir el cuerpo físico, se guarda en el backup. Luego la energética, entonces es cuando se muere el fantasma, eso que se puede ver teóricamente en los cementerios y cosas así. Luego se muere tarde o temprano, también tarda más, pero también el cuerpo emocional, todas las emociones ya han sido guardadas. Y finalmente se muere lo último que me queda de la personalidad, que es mi mente, mi pensamiento. Todo eso se guarda, las experiencias, etcétera, en ese disco duro. Desaparece el Josep Gimbernat, desaparecerá ese Josep Gimbernat y nunca más aparecerá. Luego, el alma está ahí y es cuando empieza a pensar, bueno, ahora que toca aprender, ¿vale? Y busca lo que tiene que haber, a ver, en la lista de objetivos, a ver, este tachado, este no, vamos a ver, me falta esto y esto, y para aprender esto necesito estos padres, estas experiencias, esta pareja, y se pone de acuerdo con las almas, oye, tú, tengo aquí una lista de personajes, ¿cuál quieres hacer la próxima vida? ¿Te iría bien? Y se ponen de acuerdo, y tú harás de padre, tú de hijo, tú de madre, tú de abuelo, tú de no sé qué, de jefe, etcétera. Se ponen de acuerdo y ¡pam!, vuelven a hacer. Y el momento en que se nace, se graba. En el momento que se está construyendo el feto, se pone la información del cuerpo físico que necesita, de las experiencias del cuerpo físico que necesita. Pero el resto queda en blanco, hasta que se nace. Y entonces queda la parte, lo resumo mucho, porque me equivoco en algunas cosas, los digo muy demasiado rápido, pero bueno, para no alargarlo demasiado. Y en el momento del nacimiento, que es cuando se hace la carta astral, ahí está ya todo impregnado. La emoción, la mente y el cuerpo. La personalidad ya está ahí, completa. Solo que no se puede manifestar, es un bebé. Todavía no puede sacar quién es. De hecho, todavía está en contacto con los dos planos.
está en el cuerpo físico, pero puede ver todavía el mundo astral, el mundo sutil. Por eso los bebés ven, si hay gente o si no, o cosas así, ¿no? Y no tan bebés, mientras somos muy, muy pequeños todavía vemos. Pero luego se va olvidando y nos quedamos nosotros con nuestra conciencia actual, con nuestra personalidad actual, que va desarrollándose hasta los 21 años. A los 21 años somos mayores de edad, hemos desarrollado el cuerpo físico, el emocional y el mental. Y entonces el alma ya dice, vale, venga, ahora toca aprender, de verdad. Y empezamos a añadir cosas, y así vamos subiendo. O sea que en realidad lo que ocurre es que el alma, por eso digo, no es perfecta, pero claro, desde mi punto de vista, el alma es puro amor, es amor sabiduría. Es la sensación amorosa cuando la captas desde el punto de vista, muchas veces en meditación hay gente que la ha confundido en el sentido de he visto a Dios, he sentido a Dios. A mí me lo han dicho en meditación, gente que no había meditado nunca, con un poco de práctica, y me vienen explicando que han tenido unas energías especiales. Sí, pero lo que han visto es el alma, su propia alma, pero es como es tan elevada, tan profunda respecto a nosotros, es como Dios. Pero entiendes que no es perfecta, ni de lejos. Eso de segundo rayo es una lata, porque no sé explicar cosas así, cha, y se acabó. No, tengo que dar toda la explicación. Bueno, toda, seguro que me he dejado algo, pero vamos. Pero bueno, espero que así sí se entienda. Sí, mejor. ¿Tampoco más claro? Porque si no siempre es lo que te lía, ¿no? Porque entonces dices, coño, si es tan perfecta, ¿por qué? O sea, sí, es cierto. ¿Para qué tiene que aprender? Quiero decir, porque si ya es perfecta, ¿para qué va a querer una personalidad para aprender cosas si ya lo sabe? Y luego lo mismo, ¿no? Y esa personalidad luego, ¿qué le puede retroalimentar? Entonces, claro, con lo que has comentado ya está como más claro. Es que en la Cábala a mí me explicaron que estaba el Adán Kammon, que es la creación de Dios directamente, que es el ser humano perfecto, que baja a la tierra y va aprendiendo para luego volver a subir arriba. Que es eso mismo, Pero, claro, dicho así simplemente, eso que tú me dices, digo, vale, a ver, estamos hablando de un ser perfecto, directamente creación de Dios a imagen de Dios, o sea que, ¡guau! La repera en vinagre, perfecto, y resulta que decide bajar a la tierra, se olvida de todo y tiene que volver a aprender a ser perfecto. Toma ya, qué ganas de perder el tiempo. Yo también me lo he planteado así muchas veces, pero claro, visto de esta otra manera es diferente. Si me permites, ahí ya puedo daros todavía otra explicación más esotérica, más profunda, que estamos en intimidad y no nos va a ver nadie. El esoterismo te dice que en realidad la idea de encarnar es para salvar la materia. Espíritu, materia. La materia es un ser que por sí mismo no puede evolucionar, no entra dentro de su posibilidad. Y el hecho de nosotros insuflarle la conciencia, el entrar dentro de esos seres materiales, pues les damos la posibilidad de subir, de evolucionar, y que todo al final se repliegue en Dios, se fusione en Dios. Tampoco no es que sea nada fácil de entender, pero creo que es otra visión que os puede ayudar. Pero lo que pasa es que no quiero explicar, no quiero liarme, porque entonces entramos dentro de lo que es algo que la Ibis me ha preguntado varias veces y que no sé cómo explicarlo, porque es complejo, no se puede decir así fácilmente, que es la evolución de los ángeles, que son otros seres no humanos, diferentes, que los humanos y los ángeles no se mezclan, son diferentes, porque es una evolución paralela. Y esa evolución paralela tiene que ver con lo que llamamos materia, pero que es lo mismo en todos los niveles. Cada nivel tiene su materia. La materia física, la materia astral, la materia, etcétera. Pero bueno, lo dejo aquí porque es que me estoy metiendo en unos berenjenales de 2 horas de charla sin terminar de entenderlo. Así que, pero ya me perdonaréis, pero he tenido que decirlo porque no podía evitarlo, es compulsión, pero más allá no quiero ir si no os importa respecto a esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sí, Javier, hola, una pregunta. Dime. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Y los principios, los 7 principios de los que hablan del mentalismo, de vibración, polaridad, ¿dónde se encajan esos principios?
Bien, a ver, cuando hablamos de leyes cósmicas o leyes, ley y principio es lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de eso, cada filosofía, cada personaje, cada maestro, da igual, lo explica a su manera. Entonces, desde el Kybalión, Hermes Trismegisto, lo explican de una manera, con una cantidad, un decálogo, o de 7 leyes, o de 9, o de 12, o de 10, pero en realidad son simplemente maneras de clasificarlo. Entonces, cuando hablan de los 7 principios, ¿vale?, es lo mismo que 7 leyes. Pero no es que haya 7 leyes solo, ni 10, ni 12. Hay... no tengo ni idea, porque no sé si alguien las puede categorizar. Sí, no sé si pueden hacerse una lista, ¿no? En principio hay una serie. Lo que pasa es que, como te digo, depende de lo que se quiera expresar o explicar, se puede hacer con 7, o con 10, o con 9, vale. Los 7 principios del mentalismo es una manera de poner una lista, no de todo, pero sí de lo que esa persona que lo explica, o ese ser que lo explica, considera los más importantes. Y te explica esos. Y ya está. Al hablar de principios se refiere a leyes, las leyes del mentalismo. Yo recuerdo haber oído eso, las 7 leyes del mentalismo, pero seguramente que los 7 principios es equivalente, es lo mismo, ¿no? O sea que donde se encajan en eso son las leyes, son unas de las leyes que hay. Y claro, el mentalismo, cuidado, no es el esoterismo, es una parte solo, es donde hablan de las leyes de la mente. Yo ahora estaba hablando más general, porque la mente es una parte. Es de los 7 planos, hay uno que es el plano mental. Digamos el físico, el emocional, el mental. Luego hay 4 más por encima, pero el mental es el más elevado que puede trabajar el ser humano normal. Y como estas leyes o principios del pensamiento vienen de hace ya bastantes siglos, la humanidad no estaba preparada para más arriba. Entonces lo único que podían desarrollar era lo más elevado para ellos, lo más espiritual, era la mente, la parte mental. Entonces las leyes del mentalismo van por ahí. Pero luego hay otras cosas más por arriba en las cuales esas leyes también funcionan, pero con otra manera, porque son energías diferentes, al igual que hacia abajo las leyes de las emociones o las leyes físicas, que son las científicas. ¿Te ha servido? Sí, Javier. Entonces, sí, yo estaba leyendo el Kybalión y en el Kybalión hay 7 claro. principios. Sí. Eso se equivaldría a lo que nos has estado explicando, que serían los principios cósmicos. No. Sí, solo que... No, sí, principios cósmicos, pero insisto, ahí te ponen algunos que son los que en ese momento que escribió eso, más teniendo en cuenta que se dirigía a un grupo de personas para esa época que tenían una manera de pensar, pues es lo que esa persona consideró más adecuada o mejor para explicar. Entonces, una cosa que es buena es no cogerse nunca ninguno de esos libros sagrados, ninguno, como verdad absoluta, ¿vale? No lo cojáis como que es la verdad, porque si es así os confundiréis, ¿vale? Cada época ha tenido diversos autores físicos o no físicos, puede ser inspirado, eso daría igual, que han plasmado parte de la sabiduría esotérica, parte de esa sabiduría total, digamos, en forma de algún libro, alguna enseñanza. Por eso cuando la Cábala dice que es la ley de todos y que es la verdad absoluta, yo digo, no, está muy bien, ¿vale? Pero está dado en una época concreta para un grupo de personas concretas. Y entonces, si no sabes separar un poco ese folclorismo que a veces hay, pues te vas a confundir. El Kybalión también es que se lo ensalza como si fuera el libro de los dioses. Y no, está muy bien, pero forma parte de tantos otros que hay. Por eso es bueno leer eso, pero también otros de diferente época. En esta época actual también hay gente que recibe canalizaciones, algunos que son pura mierda, lo siento, pero es verdad, otros que son muy buenas, ¿vale? Entonces hay que saber dilucidar, y cuanto más has leído, aprendido así en diferentes autores y épocas,
mejor logras entender dónde está el hilo conductor, porque todos tienen, los que son buenos, todos tienen su hilo conductor. Dicen lo mismo con palabras diferentes. Entonces, si es así, perfecto, este forma parte de los que te sirven para ir avanzando. El Kybalión, ya te digo, se le ha dado mucha importancia. Yo personalmente no le doy tanta. Me lo leí hace ya montones de años, ¿no? Porque creo que a los 18, 17, 18 ya lo leí. Entendí poco, alguna cosa sí y alguna cosa no. Luego he ido entendiendo más, etcétera, pero luego he visto que está para un tipo de mentalidad que ahora, bueno, a menos a mí no me va. En cambio hay otras mejores. Por eso digo, la cábala, por ejemplo, me encanta. Pero cuando me vienen a decir que es lo mejor y lo que sea, no. O con esto está todo, no. Porque hay otras cosas. Y lo mismo pasa con el esoterismo o cualquier cosa. Está bien, pero es una de las otras de las que hay, ¿vale? Bueno, pues veo que son ya las casi... ¿Sí? Vale. Son casi las 9:30 por mi reloj. Entonces, si no tenéis ninguna otra pregunta importante, pues lo dejaríamos para dentro de 15 días. Luego hablamos a través del WhatsApp para ver qué temas queréis que hablemos. ¿Está bien todo? Muy bien, gracias. Pues vale. Pues gracias a todos por haber estado aquí. Y yo al menos me lo he pasado muy bien, alargando. Entonces, ahora voy a poder estar callado durante unos cuantos días, porque ya he hablado suficiente. Pues un abrazo y nos vemos pronto. Vale, gracias. Chao, chicos. Chao. Gracias, chao, gracias.